¿qué tal? Mi nombre es Belén y soy una de las manitas que hay detrás de Tata y Nuez. En este vídeo te voy a enseñar a tejer el que se llama punto de musgo o punto bobo, punto Santa Clara, creo que también lo llaman, en recto, ¿vale? Que da esta textura, ¿sí? Como de ondas, de olitas chiquititas. La característica del punto de musgo es que se teje, si te fijas, ¿vale? Lo que da textura a este tipo de punto es que tiene un punto del derecho, ¿vale? A ver si te lo puedo enseñar. Digamos que lo que está hacia abajo, ¿vale? Es un punto del derecho. Se ve ahí la V, ¿vale? Y la fila siguiente es un punto del revés, porque tiene ese guioncito, ¿vale? Guión, punto del revés, V, punto del derecho, ¿sí? Entonces, si tengo una fila tejida en punto del derecho, la siguiente me tiene que quedar en punto del revés, la siguiente en punto del derecho y la siguiente en punto del revés. Entonces, vamos a ver primero cómo se teje este punto de musgo en plano, ¿vale? Tejerlo en plano es muy fácil porque realmente es tejer todas las filas del derecho, ¿vale? Todas las filas o hileras del derecho. Luego después te explico cómo se consigue este punto en un tejido circular, ¿vale? Es todo del derecho, pero para que lo entiendas y empieces a un poco interpretar los puntos que tienes en las agujas, yo te lo voy a explicar. Entonces, hemos dicho que en el punto de musgo tejemos una fila que tenga los puntos del derecho y la siguiente debe tener los puntos del revés, ¿vale? V derecho, guión revés. Entonces, el último punto que yo tengo aquí tejido, ¿vale? Es revés, ¿no? Todos estos puntos son revés. Luego encima tengo que tejer del derecho, ¿vale? Ya te digo que en plano no tienes que pensar porque es todas las filas del derecho. Pero bueno, así también vas interpretando un poco cómo van los puntos, ¿vale? Entonces, si esta fila la tengo toda del revés, yo ahora voy a tejer los siguientes puntos que van a ir encima del derecho, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Si yo por este lado del tejido estoy tejiendo del derecho, ves que me queda ya la V, esa misma fila por el otro lado es revés, porque tengo ahí los guioncitos, ¿vale? No sé si se ve, yo pienso que sí. ¿Sí? Lo que yo tejo del derecho por un lado, en el otro lado de la labor me va a quedar del revés, ¿vale? Por eso, y ahora te vas a dar cuenta, cuando tejes punto de musgo en recto, lo único que tienes que hacer es tejer todas las filas del derecho. Voy a terminar esta y te lo enseño. Vale, ya he terminado aquí mi siguiente fila del derecho. ¿Ves? Que ahora ya tengo aquí el revés que tenía antes, ¿vale? Ese guioncito, y encima la V, el punto del derecho. Si esta última fila está por este lado del derecho, al girar, la última fila que tengo ha quedado tejida del revés, ¿vale? Guioncito. Por lo tanto, para seguir con esta secuencia de
fila revés, fila derecho, fila revés, fila derecho, fila revés, tengo que tejer la siguiente fila del derecho, ¿vale? Y así es como voy a crear esa textura del punto de musgo o punto bobo en un tejido recto, ¿vale? En el que yo termino una fila, giro la labor y continúo tejiendo, ¿vale? Hago filas de ida y vuelta. Ya te digo, en plano lo único que tienes que hacer para conseguir este tipo de punto es tejer al derecho todas las filas y todos los puntos del derecho, ya está, no hay que pensar nada. Pero bueno, te cuento esto de los puntos del derecho y del revés porque en circular la cosa va a cambiar, ¿vale? Y es importante que sepas diferenciar puntos del derecho y puntos del revés y saber qué es lo que tienes que tejer a continuación, ¿vale? Este es el punto de musgo en plano. Bueno, pues vamos ahora con el punto de musgo en circular, ¿vale? Cuando estábamos trabajando en plano, en idas y vueltas, tejíamos una fila por el lado del derecho de la labor y la siguiente por el lado del revés, ¿vale? Por eso todas las filas que tejíamos en plano para hacer el punto de musgo se tejían todas del derecho. ¿Qué pasa en circular? Pues que en circular lo que se hace es dar vueltas, ¿vale? Y siempre tienes hacia ti, ¿vale? Hacia afuera la parte derecha del tejido y hacia adentro la parte del revés. Esto quiere decir que tú siempre vas a estar trabajando por el lado del derecho, ¿vale? Aquí es donde tiene importancia lo que te comentaba antes en el tejido en plano, de reconocer qué puntos tengo en mi aguja, ¿vale? Ya sabemos que el punto de musgo se crea tejiendo una vuelta con puntos derechos y otra con puntos revés, ¿vale? Teníamos V derecho, guioncito revés, V derecho, guioncito revés, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace en circular? Sobre una vuelta del revés tenemos que tejer una vuelta del derecho, ¿vale? Tengo aquí mi vuelta anterior que es del revés, porque tiene ese guión, luego la que tengo que tejer a continuación es del derecho. Aquí tengo mi marcador de inicio de vuelta, así que empiezo a tejer toda la vuelta completa con puntos del derecho, ¿vale? Vale, ya completo aquí mi vuelta del derecho. Aquí está el último punto y paso el marcador. Vale, vuelta del derecho. Para seguir tejiendo el circular sigo trabajando por el lado del derecho, no giro la labor y trabajo por el revés, ¿vale? Sigo por el derecho, de manera que punto de musgo va una fila del derecho, una fila del revés. Si aquí la última vuelta tejida es una V, ¿vale? Es decir, está tejida del derecho, la siguiente vuelta debe ser una vuelta del revés, ¿sí? En circular, el punto de musgo se forma tejiendo una vuelta del derecho y una vuelta del revés. Esas son las dos vueltas que hay que repetir. En plano se tejía todo el derecho, todas las vueltas del derecho, pero en circular se alterna una vuelta del derecho y una vuelta del revés, ¿vale? Entonces,
Mi última vuelta tejida es del derecho, porque está ahí la V. La siguiente que tengo que tejer va a ser del revés. Me paso la hebra con la que tejo hacia adelante, ¿vale? Hacia mí, y empiezo a tejer la siguiente vuelta del revés. De esta manera voy a mantener esa secuencia de una vuelta del derecho, una vuelta del revés, que es por lo que se caracteriza este punto de musgo o punto bobo, o Santa Clara también, siempre se me olvida decir Santa Clara, ¿vale? Entonces, lo importante de esto, con lo que te tienes que quedar, es con esa alternancia entre filas, ¿vale? O entre vueltas, una del derecho y una del revés. Cuando tejes en recto, ¿qué es lo que pasa? Que solamente tienes que tejer del derecho porque tú giras el tejido, ¿vale? Haces filas de ida y de vuelta, lo giras. Pero en circular no giras el tejido, siempre vas tejiendo con el derecho de la labor hacia ti. Entonces sí que tienes que alternar esa fila del derecho y la siguiente del revés. Vuelta del derecho, vuelta del revés, ¿vale? Y así es como te va quedando el punto de musgo en tejido circular.